El extraño. Septiembre de 1989. Afuera, al otro lado de la ventana, la lluvia de finales de agosto caía en una niebla constante. El día gris era frío y húmedo. Dentro, el aire cálido que subía por el ventilador del radiador olía a polvo. Había estado en tratamiento durante 2 semanas, y cada vez sentía más que había cometido un error al internarme en el hospital. Me parecía que yo era muy diferente de los otros 25 veteranos con los que estaba siendo tratado por adicción al alcohol y las drogas. No causaba problemas, simplemente pasaba pasivamente cada día, desconectado cada vez más de mi entorno. Sentí la vieja y familiar sensación de separación cuando la campana de cristal descendió, aislándome del mundo. Mi consejero percibió mi retraimiento y me enfrentó, presionándome para que le diera una explicación. Le respondí que me sentía como un zorro en un gallinero. Sus pupilas se abrieron por un momento y luego toda su actitud se volvió defensiva. Salí de la entrevista sabiendo por su reacción lo que había sospechado. Durante mucho tiempo, que yo era diferente de otros hombres. También sabía que había algo mal en mí, pero no sabía qué. Me pregunté de nuevo si todas las matanzas en Vietnam me habían cambiado de alguna manera fundamental e irreversible. Sabía que había perdido mi inocencia y mi capacidad para la alegría. Sabía que las experiencias de la guerra me habían cambiado hasta el punto de que todas mis ilusiones sobre la sociedad, nuestros mitos y creencias, se habían hecho añicos para siempre. Sospechaba también que había sido soldado durante demasiado tiempo, que había vivido demasiado tiempo en un estado de emergencia, tras emergencia, que había sentido demasiadas veces la sangre caliente de otros fluir de sus cuerpos, mientras gritaban por la herida que los estaba matando. Sabía por lo que había leído que esas eran las razones por las que me aburrían las experiencias de una vida normal, por las que mi subconsciente siempre me arrojaba recuerdos inesperados de la guerra y por las que me agobiaba la culpa y la sensación de no tener futuro. Cuando salí de mi encuentro con el consejero esa mañana, sentí que volvía mi depresión de siempre. Ahora, sentado en el borde de mi cama, mirando por la ventana, me dije que no había nada que hacer, que mejor me quedaba en el hospital y terminaba el tratamiento. Me resistí a la idea del suicidio una vez más y me dije que lo aceptaría cuando llegara el momento. Esa noche asistí a la reunión obligatoria de lunes, por la noche, en el primer piso del ala antigua del hospital. Mientras caminaba hacia la reunión, reflexioné sobre el hecho de que estaba a medio terminar con el tratamiento y que las conferencias y películas, aunque interesantes, no me habían conmovido. Empecé a preocuparme por mis posibilidades de permanecer sobrio una vez que terminara el tratamiento. En el auditorio, encontré un asiento en la parte de atrás, solo. Había estado allí la semana anterior, me había sentado en el mismo asiento y había escuchado los mismos diarios de borrachos. Todo parecía tan irrelevante, tan miserable, tan patético. Yo no era así. Me deslicé hacia abajo en el asiento, dejé de escuchar y comencé a recordar otros momentos y lugares. Me senté así durante la primera hora, entrando y saliendo conscientemente de mis recuerdos, cuando de repente comencé a escuchar una voz. Era una voz tranquila, pero también profunda en tono y fuerte en su fuerza emocional. Venía del extraño que ahora estaba de pie en el estrado. Era un hombre grande y rubio con manos enormes y rostro de policía, un policía que, al ver siempre a la gente, en su peor momento, había perdido la fe en los seres humanos. Iba vestido como un marinero mercante corriente, y hablaba con dificultad, con la mirada baja y una actitud de ira y vergüenza contenidas. Era evidente por su discurso, que no había recibido una buena educación. No utilizaba generalizaciones filosóficas, no empleaba el humor ni contaba historias egocéntricas. Hablaba de su vida con sencillez y nos contaba sobre el alcohol, cómo lo había derrotado y humillado, y cómo por fin había admitido su impotencia y había buscado ayuda. Hablaba lentamente, haciendo pausas entre declaraciones, mirando fijamente a la nada de la primera fila mientras luchaba por dominar sus emociones. De vez en cuando interrumpía su narración, encorvaba los hombros hacia adelante en respuesta al dolor que tan obviamente sentía y luchaba por controlar sus emociones. Cuando me miró directamente por primera vez, sentí que me sonrojaba con una profunda sensación de vergüenza. Dijo, toda mi vida, me he sentido diferente a otros hombres, pero no sabía por qué. Toda mi vida supe que algo andaba mal conmigo, pero no sabía qué. Podía escuchar los latidos de mi corazón, y comencé a respirar profundamente para controlar mis propias emociones.
La campana se levantó y me di cuenta de cada matiz de su discurso y de sus modales. Sus palabras eran tan personales y tan dolorosas a la vez, que, sin previo aviso, me descubrí identificándome con sus experiencias como si fueran las mías. Dijo, ahora sé lo que me pasa. Soy alcohólico. Hizo otra pausa y miró fijamente el espacio frente al podio. Luego comenzó a hablar de su recuperación y de su largo camino de regreso desde el borde del suicidio. Cuando hablaba de sus sentimientos, hablaba de mis sentimientos, de sentimientos que yo tenía. Nunca había estado en la guerra, ni siquiera era un veterano. Y, sin embargo, cuando hablaba, le daba voz a mis pensamientos. Habló de su problemática, juventud, su depresión, su desesperanza, su incapacidad para perseverar en algo. Yo me había considerado único, pero aquí había otro como yo, pero que había estado sobrio durante 5 años. Nos agradeció por escucharlo y se sentó. No fue el último orador. Mientras los demás hablaban, yo seguía repasando mentalmente lo que había dicho el desconocido. Después de que terminó la reunión, me acerqué a él. Estaba sentado solo en la primera fila, hundido en el asiento, mirando fijamente al frente, absorto en sus propios pensamientos. Me miró cuando sintió mi presencia y pude ver en sus ojos que le había resultado difícil confesarse ante nosotros. Su mirada hacia mí era a la vez cautelosa y hostil. Yo también conocía esa mirada. Allí estaba un hombre que nunca había visto antes en mi vida, y sin embargo sentí que lo conocía tan bien como me conocía a mí mismo. Hablé y dije que me había ayudado. De inmediato su actitud cambió. Saltó de su asiento, sonrió ampliamente, tomó mi mano. Me preguntó mi nombre y cuánto tiempo había estado en tratamiento. Su mano estaba callosa y fuerte. Se paró cerca de mí mientras me hacía preguntas. Podía oler el limpio olor del jabón de lavar en su ropa de algodón. No soltó mi mano, y se rió cuando hablé de mí como si ambos compartiéramos algún tipo de secreto. Al verlo reír, me di cuenta de que era más joven de lo que pensaba. Debía haber tenido algún tipo de trabajo en el que realizaba un duro trabajo físico. Obviamente, se había duchado y afeitado antes de venir a la reunión. Luego soltó mi mano, envolvió su gran brazo alrededor de mis hombros y me llevó a un rincón de la gran sala donde estábamos aún más solos. Parecía saber todo sobre mí y seguía, haciendo preguntas que hicieron que me abriera a él de una manera que más tarde no pude entender. Sonreía mientras hablaba, fijando sus ojos en los míos. Mientras las palabras salían de mí, me animaba con asentimientos y sonrisas. A veces se reía a carcajadas y me golpeaba en el brazo o me golpeaba el hombro. En un momento dijo: ¿Por qué? Dispara. Eres un hijo de puta testarudo y terco como yo. Sin saber el momento preciso en el que se produjo el cambio, mientras hablaba con este desconocido, dejé de sentir lástima por mí mismo y por primera vez comencé a tener esperanzas de que tal vez lo lograría después de todo. No recuerdo cuánto tiempo hablamos. Sí sé que fuimos los últimos en salir del auditorio. Me acompañó hasta el ascensor y se despidió. Nunca lo volví a ver. Nunca supe ni siquiera su nombre, pero cambió mi vida. Al día siguiente, el tratamiento comenzó a funcionar para mí y en los años siguientes, conocí a otros como él en varias reuniones de AA en toda la ciudad. Uno de esos hombres se convirtió en mi padrino y marcó mis pasos en el largo camino de regreso del abismo. R. A. Woodinville, Washington.